¿Qué tal equipo? Bienvenidos a esta serie de videos sobre el teletrabajo. Vamos a tener dos videos sobre los principios básicos del teletrabajo. Primero vamos a tener un video sobre un principio fundamental a mi parecer y a continuación los demás principios los abordaremos en un segundo video. En el primer principio entonces es el principio de la empatía. En este principio yo quisiera que reflexionáramos un momento por qué razón o qué nos motiva a nosotros a desempeñar el trabajo que en este momento desempeñamos. Muchos de nosotros yo creo que si lo reflexionamos bien, vamos a evaluar que hay muchos deseos egoístas en lo que nos motiva a trabajar. Y esto no está mal, pues de lógica todas las personas, la mayoría de las personas nos preocupamos por nuestro sustento, el sustento de nuestras familias, tenemos ambiciones, eso es normal y está bien, efectivamente. Pero la base para mover nuestro trabajo no debería ser esa, no deberían ser principios egoístas. Nosotros en nuestra familia hemos intentado inculcarle a nuestros hijos, en especial a Sarita, nuestra hija mayor, que el trabajo que ella quiera desempeñar sea para servirle a los demás. El servicio a los demás debería ser lo que nos motiva a nosotros a desempeñar cualquier función. Obviamente, también hay otras bases, otras necesidades por las cuales debemos desempeñar estas funciones y eso está bien. Pero el principio fundamental debería ser el servirle a los demás. De manera que si el egoísmo llega a nuestra vida, pues nos va a dificultar desempeñar nuestras funciones. Incluso pensemos en esta época, en la crisis en la que estamos pasando. Seguramente muchas ciudades o muchos países van a tener un impacto mayor en la gravedad de las enfermedades y de las situaciones que están viviendo por la pandemia. Y vamos a ver que los que tengan personas más egoístas, los que se comporten de una manera más egoísta, son los que van a tener un impacto mayor seguramente. Quienes no se preocupen por cuidar de los demás, quienes prefieran sus intereses personales, su libertad, obviamente esto va a impactar negativamente y van a tener impactos más negativos en todos los demás. Muy bien, en el mundo empresarial también yo creo que con esta situación que estamos viviendo vamos a ver el efecto del egoísmo, de la empatía en muchas cosas. Incluso yo creo que muchas empresas eh, van a poder sobrevivir dependiendo de los mismos empleados. Si los mismos empleados trabajan por su empresa, se preocupan por ella, efectivamente va a poder la empresa subsistir. Incluso a pesar de que no le puedan otorgar todos los beneficios que un empleado quisiera y soñara tener. En una situación crítica, todos tenemos que poner de nuestra parte. Por eso es que cito la frase de Juan Rulfo: o salimos adelante juntos o nos hundimos separados. Es decisión de todos si queremos trabajar como equipo. Incluso yo creo que va a haber hasta un orden mundial nuevo, un nuevo orden mundial en el que efectivamente los que sobreviven y los que van a poder salir adelante y van a ser exitosos, van a ser los que han podido ser más solidarios y van a poder trabajar mejor en equipo. Las sociedades que se vuelquen hacia el egoísmo, pues no creo que vayan a tener un buen futuro. Muy bien, vamos ahora a pensar en algunos puntos sobre la empatía. Pues ya hemos mencionado el antónimo de la empatía, que podría ser el egoísmo, aunque pueden haber muchos más. Uno de los sinónimos que podríamos darle a la empatía podría ser la generosidad. Es uno de los primeros puntos en los que vamos a comentar. Yo podría pensar en mí y eso está bien, pero realmente si nosotros nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que hacemos que pensamos que es por nuestro bienestar y al contrario nos destruyen. Realmente el beber todo lo que yo quiera licor, el descuidar mi estado físico haciendo pereza, sin tener una actividad física adecuada, podría pensar que es porque yo lo quiero y tal vez sea mejor para mí, pero en realidad no es lo mejor para mí. Es por esto que realmente el pensar en mí realmente implica también una actitud de dar, de desprenderse, de sacrificar. Cuando hablamos de la generosidad, podríamos pensar en el mundo laboral en que en esta época podríamos hacer lo mínimo necesario. Si vamos a trabajar en teletrabajo, pues cumplir con lo básico, nadie me está observando. Podrían los empresarios también preocuparse por los subsidios que van a recibir,
los trabajadores por los beneficios y las comodidades que puedan tener, o los empleados también pensar en el apalancamiento que puedan recibir. Y bueno, esto está bien, pero yo creo que si vamos a salir de adelante debemos pensar en dar. Está bien en que debemos preocuparnos qué es lo que necesitan nuestras empresas, qué es lo que necesitamos de manera personal, pero pensar en dar incluso es más satisfactorio. Entonces, los que han tenido la oportunidad de dar algo, compartir con los demás, sienten la satisfacción de el dar, y esto es efectivamente muy placentero. Nos vamos a salvar juntos. En las empresas incluso debemos pensar en que para subsistir necesitamos que nuestros clientes subsistan, necesitamos que nuestros proveedores subsistan. Si nuestros proveedores se acaban, si nuestros clientes se acaban, no va a haber quien nos provea, no va a haber quien nos compre. Las empresas no subsisten solas. Si nos salvamos juntos. Entonces debemos dar beneficios a nuestros clientes para que puedan seguir siendo nuestros clientes. Debemos pensar también en cumplirle a nuestros proveedores, darles buenas garantías a nuestros proveedores para poder tener también nuestros insumos. Entonces debemos pensar también en dar. Esa actitud de generosidad implica pensar en dar. Esa es la actitud con la que debemos permanecer. Incluso muchos de nosotros tal vez en esta crisis no vayamos a poder salir adelante y nuestras empresas se quiebren, independiente de que hagamos las cosas bien, de que seamos buenos, justos, correctos. Pueden que hayan empresas que se hundan y se quiebren efectivamente. Y pensemos si esto nos pudiera llegar a suceder aún siendo buenos. ¿Quiénes nos van a salir a ayudar en nuestra necesidad cuando estemos quebrados? Pues efectivamente vamos a encontrar la mano tendida seguramente de a quienes nosotros les hayamos colaborado, a quienes nosotros hayamos amado, les hayamos ofrecido algo, con ellos seguramente podremos contar. Pero si a nadie le dimos, no vamos a poder esperar que cuando suceda una situación complicada, alguien vaya a salir en nuestro auxilio. Aunque no se trata simplemente de pensar en la siembra y la cosecha, que es un principio fundamental que sucede en toda nuestra vida. Lo que siembro, eso cosecho. Debo sembrar también generosamente independiente de lo que voy a recibir. Muy bien, hay otro punto para comentar y es el del trabajo en equipo. Hay muchos sinónimos del egoísmo, que es el antónimo de la empatía. Podemos hablar de la egolatría, el narcisismo, la ambición, el individualismo. Todo este tipo de actitudes obviamente afectan el trabajo del equipo. Y si afectan el trabajo del equipo, nuestras empresas se van a venir a pique. Yo creo que debemos nosotros aprender a mandar, a obedecer y a cooperar. Son tres principios fundamentales. Si yo tengo personas a cargo, debo saber mandar, debo tener una autoridad firme, buena, pero también generosa y agradable. También debemos aprender a obedecer. Si tenemos personas en autoridad superior a nosotros, saber tener buenas relaciones con ellos, saber ser obedientes y aceptar las indicaciones que se nos dan. También cooperar con nuestros compañeros. Cooperar es muy importante. No solamente por el hecho de que estemos en nuestras casas solos trabajando, quiere decir que somos islas independientes. Debemos estar preparados para colaborarle a los compañeros de manera virtual también o de muchas formas. Trabajar en equipo efectivamente es importante. Incluso puede que no sea nuestra responsabilidad, pero podemos enseñarle a muchos de nuestros compañeros o incluso superiores o inferiores a hacer muchas cosas. Nosotros podemos enseñarle a los demás en muchos momentos. Incluso otros pueden necesitar de nosotros no solamente para nuestro trabajo. Puede que veamos a un superior estresado, un compañero en una situación difícil y podamos acercarnos, le dar una palabra amable, animarlo, y efectivamente esto hace parte también del trabajo en equipo. Preocuparnos por las situaciones de los demás y tener amistad con los demás es muy importante. Tenemos que cambiar la actitud de preferir estar solos y trabajar solos y no compartir con nadie, porque si no, no va a subsistir nadie. O nos salimos adelante juntos o nos hundimos separados, como decía la frase al principio. Muy bien, incluso es posible que no solo en nuestro trabajo, en nuestras casas, a muchos de nosotros nos toquen situaciones difíciles, puede que hayan enfermos en nuestras casas y nos toque cuidar a estos enfermos y tal vez no estábamos acostumbrados a esto y tener que cuidar a una persona si no estamos preparados y con la actitud adecuada para compartir, para dar, para ser generosos, pues efectivamente esto nos va a afectar. Bueno, otro punto que tenemos que tener en cuenta
son nuestros hábitos. Hay que cambiar nuestros hábitos. Efectivamente puede que, como les decía al principio, hayan cosas que nosotros pensemos que nos gustan y nos producen placer y por lo tanto es lo mejor para nosotros. El licor y muchas cosas, incluso hasta buenas, que en exceso pueden hacernos daño. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos. Debemos evaluar realmente lo que nos conviene, lo que nos hace bien y empezar a desechar lo que no. En nuestro trabajo nadie nos va a estar cuidando. En nuestro trabajo, en nuestra casa por teletrabajo, nosotros mismos nos tenemos que regular a nosotros mismos. Y hay muchas situaciones que si no controlamos no nos van a permitir ser exitosos. Por ejemplo, los vicios que hablábamos antes, la pornografía, la pereza. Si nosotros no tomamos medidas para acabar con esos vicios, pues efectivamente en el teletrabajo todo eso va a salir a flote y va a acabar con nuestra vida. Tenemos que para la pereza, por ejemplo, crear un cronograma organizado, de eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que buscar hábitos para planear, para buscar ser ordenados. Cambiar nuestros hábitos es muy importante y de eso vamos a hablar en los videos siguientes. También la alimentación. Efectivamente, los desórdenes alimenticios que podamos tener, las malas costumbres alimenticias, nos pueden afectar mucho más en el teletrabajo. Otro punto importante entonces también es el autocuidado. Efectivamente tenemos que prestarle atención a nuestra autoestima, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. No se trata tampoco de llegar a la vanidad, pero sí efectivamente tener cuidado personal es muy importante, hábitos higiénicos. Incluso en nuestras familias muchos que no están acostumbrados al teletrabajo pueden pensar que se pueden levantar a la hora que deseen, no bañarse, trabajar en pijama y ser desaseados, y esto puede llevarnos incluso a tener conflictos familiares delicados. Ya hemos sabido de muchas experiencias que están sucediendo a través de estos malos hábitos. Tenemos que ser cuidadosos e higiénicos, no ser descuidados, porque si en nuestro entorno de trabajo no tenemos hábitos higiénicos, esto también afecta en nuestro rendimiento y nuestro trabajo. Muy bien. Otro punto importante es la economía. En nuestra economía debemos tener un equilibrio muy adecuado entre lo que es el ahorro. En este momento hay que ahorrar, no podemos tener efectivamente hábitos desordenados en nuestros gastos, tenemos que ahorrar lo que más podamos sin llegar a tampoco al extremo, porque tampoco debemos llegar a la avaricia, ¿cierto? Debemos también compartir con los que lo necesitan en la medida en que lo podamos hacer, ya lo habíamos sustentado anteriormente, pero obviamente nuestros gastos deben ser austeros, debemos ser, manejar también una economía en nuestro hogar, nuestra economía también muy bien manejada. Hay que calcular, hacer presupuestos, qué es lo que podemos gastar y qué no. Antes podríamos ser más descuidados con esto y teníamos márgenes para maniobrar en nuestro presupuesto. Ahora debemos ser mucho más rigurosos porque seguramente nuestros ingresos tal vez se puedan ver afectados y necesitemos ser mucho más cuidadosos con nuestros gastos. Incluso tener cuidado con nuestros créditos, renegociar nuestras deudas, cancelar deudas que no debemos tener. Es importante todo esto. También saber en qué debemos gastar e invertir, porque no podemos gastar, ahorrar todo nuestro dinero, debemos saber en qué debemos invertir, que sea para beneficio de nuestras empresas y también para beneficio de los demás. Incluso pensemos en los demás si hay una situación difícil y nosotros no compartimos con las personas que están más necesitadas de nosotros, ¿qué va a pasar con estas personas? Puede que haya un caos impresionante, haya vandalismo porque estas personas no reciben ayuda de nosotros y nuestra sociedad pase por una situación bien difícil. Entonces de nosotros también depende si compartimos con los demás. Debemos ahorrar, pero también de manera medida. Mirar nuestros consumos que sean austeros. El licor, muchas personas se han dado cuenta que ya ese licor que se gastaban en un fin de semana, ahora cuánto lo notan en sus bolsillos. O también los que nos acostumbraban mucho a salir a comer por fuera, ahora que comemos y nuestro dinero lo gastamos en la alimentación en nuestro hogar, vemos cómo rinde muchísimo más. Entonces efectivamente la economía es un punto importante. Muy bien, un último punto entonces es nuestra salud mental. Efectivamente implica no es ser egoístas, pero sí pensar en nosotros mismos. Efectivamente, si pensamos en nosotros mismos, en que nuestro bienestar es importante, efectivamente eso influirá en nuestro rendimiento laboral.
Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, efectivamente no podemos trabajar bien, no nos va a rendir. Para esto es importante tener una actitud primero de agradecimiento, agradecer lo que tenemos. Puede que no sea lo que soñamos, puede que queramos tener una mejor situación, pero hay muchas personas que están perdiéndolo todo. Y si no agradecemos lo poco que tenemos, no vamos a poder alcanzar muchísimo más. También tener hábitos adecuados como la lectura, tener hábitos de reflexión, momentos en que evaluemos qué pasa con nosotros, qué debemos cambiar de nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, reflexionar en nuestra propia vida, en nuestra convivencia, cuidar mucho nuestra convivencia, qué está sucediendo en nuestros hogares, organizar las situaciones con las personas con las que convivimos, porque efectivamente si no las organizamos, pues ahora que estamos en nuestra casa trabajando con el enemigo será muy difícil. Hay que también preocuparnos de nuestro bienestar físico que afecta también lo emocional, hacer ejercicio, tener los espacios eh, para ejercitarnos es muy importante, cambiar la habitación, darle nuevo orden a las cosas, esto también ayuda a tener un mejor ambiente en nuestra casa y en fin, cambiar la forma de pensar. Ahora nos debemos preocupar en qué tipo de personas somos, cómo estamos conviviendo con los demás y cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar nuestra forma de pensar con los que vamos a estar conviviendo en nuestro hogar para que nuestro trabajo también no se vea impactado y cambiar de forma de pensar sobre nuestra empresa, siendo generosos, preocupándonos de verdad por hacer nuestro trabajo de la mejor manera, porque si no aportamos a nuestras empresas generosamente, pues nos veremos también afectados nosotros mismos. Y si nosotros tenemos personas a cargo, si somos empresarios y tenemos personas que trabajan con nosotros, pues necesitamos saber cómo los estamos tratando, cómo estamos dándole lo que se merecen de manera justa para que ellos también den de su parte cuando sea necesario. Bueno, hasta una próxima oportunidad, nos veremos en el siguiente video.